Muy bienvenidos amigos de LDP Magazine a nuestros conversatorios el Online 2020. Hoy estamos acá unos famosillos dentro de las artes, las letras, las pinturas y la fotografía y la imagen incorporada. Así que vamos a dar la bienvenida a Leonor Dinamarca, que ya está instalado con nuestro amigo Aldo Peredo Malebrán. ¿Cómo están por allá, chicos? Hola Roberto. Hola, buenas tardes. Espero que todos estén muy bien. Muy agradecida que esté Pauline Leroy y Xinguang Chongli con nosotros participando de este conversatorio acerca de palabra e imagen. Sean todos bienvenidos y haga las presentaciones, querida Leonor, por mientras que solucionamos el problema con Ángel Hugo Braga. Así. Bien, partamos por Pauline, que tiene una gran cantidad de obras, no solo en lo escrito, sino que también en lo pictórico. Cuéntanos, Pauline, un poco de tu trabajo, de lo que has hecho hasta ahora. Yo soy una artista, una poeta, una pintora, que he creado en realidad desde bastante niña. Partí con pintura, luego con poesía, las cosas están como conectadas, y tengo una obra en pintura expresionista, de figura humana básicamente, y yo creo que, y que muestra mucho expresión de sentimientos, un poco el tema mirado un poco en el tiempo, el tema de la empatía del otro también, del sentir del otro, quizás las propias experiencias traspasadas a la tela que tienen que ver quizás con lo que le pudo haber pasado también a un otro. También el artista para mí es una especie de sociólogo, alguien que observa la realidad y la interpreta, y en ese sentido ayuda a los otros a poder expresarse, a los que no saben cómo hablar, por ejemplo, a través de la pintura o a través de las artes visuales. Ayuda a un artista a que el otro pueda observar algo y diga, bueno, yo también empatizo con eso, por ejemplo. Mi obra es en óleo en general. He creado harta cantidad de pintura. Desde muy niña estudié 10 años con un profesor particular, Gustavo Ross, también estuve en la Católica, y bueno, y también he hecho poesía. He escrito 8 libros y he hecho uno de pintura, y mi poesía diría que también es como la pintura. Yo creo que está conectada, no sé si es tan expresionista, quizás es más existencialista o más, un poco más, diría, o esotérica o mística o algo así. Eso te podría decir. Es difícil hablar de la propia obra un poco rápido también para que puedan hablarlo. Sí, no, y la idea también es que la gente desde ti misma vaya conociendo quién eres. Y una pregunta antes de pasar con Xinguang, ¿dónde te sientes más cómoda? ¿En la palabra o en la imagen? ¿O sientes que son complementarias? Bueno, yo el otro día escribía, que en realidad la poesía me había robado todo lo que tenía, que era inclusive la pintura, porque la poesía es muy demandante, la poesía te va atrapando, la palabra. Me gustan ambas cosas. Sí, creo que trabajé muchos años pintando con horario de lunes a viernes muy fuerte. Y de repente me agarra la poesía y siento como que pienso el mundo más poéticamente hoy día. Probablemente tengo incorporado la parte como plástica igual. Y ¿dónde me siento más cómoda? En ambas cosas, pero estoy haciendo más poesía ahora, sí. Perfecto. Y bueno, Xinguang, cuéntanos acerca de tu trabajo. Tú eres colajista, entonces cuéntanos ahí cómo ha sido este tránsito tuyo. Hola a todos, muchas gracias por la invitación y voy a contar un poco sobre mi historia. Mira, desde pequeña siempre me gustó mucho el arte. De hecho, siempre estaba haciendo manualidades, cosas hechas a mano. Y bueno, hubo una serie de anime que me cautivó mucho, que se llama Sailor Moon. No sé si la conocen. Todo el mundo conoce a Sailor Moon, así no te preocupes. De los años 90.
y me di cuenta que esa serie contenía mucha magia, temas relacionados con el universo, simbología, esoterismo. Entonces ahí partí dibujando de forma autodidacta y también me interesó el diseño de moda, de vestuario. Entonces partí primero con el dibujo y hacía figuras femeninas vistiéndolas con estos trajes de moda y a la vez convirtiéndolas como en personajes, como en magas, sacerdotisas. Y eso siempre me llamó la atención, como el tema del esoterismo desde pequeña. Luego, al pasar con los años, me interesó el tema paranormal. De hecho, tuve muchas experiencias extrañas en mi vida. Viví en una casa embrujada que era un cementerio de monjas. ¿Acá en Nací, Chile? sí, acá en Chile, en una casa antigua ubicada en La Reina, que Ya. hace muchos años atrás era un internado de monjas. Ah, Y, súper. sí, y el patio de mi casa era el cementerio de monjas. Entonces, bueno, yo creo que inconscientemente absorbí como toda esa influencia y energía y muy mala vibra, y eso igual influyó en mi obra. Bueno, Mala sí, vibra, las monjas, eso sí, habla mal de la iglesia. Ya. no, y me pasa algo muy extraño que donde voy se me aparece una monja, de la nada, Ya, me cruzan, chuta, sí. vaya. Entonces, bueno, después seguí con la pintura, pero todo de forma autodidacta. Ujú. Y bueno, sentí que con el dibujo y la pintura no podía como expresar lo que yo quería hacer, o sea, como la idea que tenía en la mente no lo podía hacer porque no tenía como los conocimientos técnicos. Bueno, luego pasó el tiempo y empecé a interesarme igual un poco en la literatura, la poesía, y empecé como a recortar imágenes, pero no hacía collage, era como manualidades. Y bueno, con el tiempo conocí a unos integrantes del grupo de Rame, que ellos como que me descubrieron, porque o sea, me dijeron que yo era surrealista y no lo sabía, porque dibujaba como estas figuras femeninas que la había visto. Y, y bueno, en el 2015 decidí como dedicarme al collage, porque ahí encontré una herramienta como para poder expresar todo lo que siento, pero igual viví como con muchas cosas reprimidas, nací como igual en un ambiente familiar, bueno, de chinos, machistas, muy conservadores, entonces el collage fue como un desahogo de todo lo que me pasó en la vida, los procesos paranormales y experiencias traumáticas. Eh, bueno, eso. Ujú. Oye, Bueno, en súper este minuto, interesante, llevan dos, o sea, tanto Paulín como Singuán nos plantean esto de lo esotérico dentro de su obra, y que me imagino también, Aldo, que tú estás un poco por la misma línea, porque tú vienes también de lo audiovisual, de la fotografía, de la pintura, dibujo, y también has incorporado el tema de la palabra, de la poesía, lo poético en todo tu lenguaje. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sin ganas de publicar por mucho tiempo. No era la intención. Pero hoy en día sí. Sí, bueno, dejé por muchos años de pintar también. Estaba decepcionado del sistema, de cómo funcionan las cosas. Encontraba que estaba muy corrupto el sistema, por lo tanto, abandoné todo tipo de cosas. Y ahora no, ahora estoy con ganas de hacer muchas cosas. Video, eso también me interesa. Explorar otros ámbitos más profundamente. Sin embargo, también podemos decir que tu obra también raya en este aspecto medio esotérico, o a lo mejor, Sí. claro, con este guiño a lo metafísico, a lo paranormal, a la oscuridad. Sí, en una primera instancia está abordando temas más existencialistas y relacionados con el momento que pasaba, que era el inicio de Internet. Hoy en día no, hoy en día ya el tema es más esotérico y profundo. Me llama la atención los telemitas, los cultos
que no son tan frecuentes de escuchar en conversaciones comunes, por llamarlo de alguna forma. Salirse de lo común. Claro, porque el tema anticristiano, por decirlo de alguna forma, está bien representado, pero el tema más oculto, con las formas que hay detrás de eso, las gráficas, qué sé yo, los iconos que se ocupan, las imágenes que hay, no. Y eso es lo que trato un poco de rescatar y colocarlo en una tela, no de juicio, pero sí que de exposición, como para que la gente un poco más diga, ¿por qué hay una rana ahí? ¿Por qué no hay un, no sé? El más fomete habitual. Claro. Bien, le vamos a dar la bienvenida a Hugo Ángel, fotógrafo. ¿Cómo están? Profesor, ¿cómo estás? Bienvenido, Hugo ¿Qué tal? Ángel. Gusto en saludarlo. Hola, hola. Ahora sí, con imagen. Ahora sí, bienvenido, audio, bienvenido. Con libro, con imagen. Con todo. Con tutti, con total. Sí, con todo. Hugo, estamos pidiendo que Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Vale. Oye, Hugo, estábamos pidiendo que cada uno se presentara un poco para que el público sepa. Bueno, yo acabo de decir, tú eres fotógrafo, eres también profesor, pero que te presentaras un poco viendo desde dónde emerge tu obra, hacia dónde va, cuál es tu línea, para que la gente te conozca. Claro. Sí, bueno, primero que nada, agradecer la invitación, pucha, súper contento de participar. Bueno, ahí tenemos amigas como la Polín que hemos trabajado, nos conocemos harto tiempo y sintonizamos en varias, digamos, problemáticas desde la imagen, desde la palabra, así que súper interesante como el diálogo y la reflexión. Bueno, y yo me formé en la fotografía en el año 90 aproximadamente, y básicamente desarrollaba un trabajo que de tipo documental, pero también autoral en la fotografía, donde uno explora tal vez ciertos universos personales desde la representación, también desde la palabra en algún momento, y me interesan varias motivaciones. Digamos, siempre parto de la realidad, como construyendo. La fotografía tiene la presencia del referente, o sea, finalmente igual está ahí, pero a partir de eso uno puede deconstruir o puede como dar la posibilidad de revisar. Y he trabajado muchas temáticas, desde la religiosidad, así cosas muy así tradicionales, como hablaban recién anteriormente, pero también he trabajado mucho el tema de la sexualidad, así, en aspectos como las sexualidades alternativas, desde un punto de vista como iconográfico, desde un punto de vista también cómo se van manifestando estas referencias en ciertos espacios como potenciales. Y eso básicamente, bueno, esos son un poco los tópicos. Tengo más de 30 años de trabajo en fotografía, trabajo así muy desde una perspectiva muy old school, digamos, dentro de la fotografía, mucho más análoga, mucho más como la experiencia de la película fotográfica, el cine, incluso también he hecho algunos formatos de cine, y esa es como un poco la exploración. Siempre me interesa la imagen, pero la imagen como una posibilidad como de explorar universos, posibilidades. Ahí se abren muchas, así como lo arquetípico, como hablan recién, como lo esotérico, lo poético. Entonces, la imagen es siempre una posibilidad a ciertos caminos, mundos y universos también. Entonces, eso es como lo que más me interesa como del punto de vista como de la imagen. Perfecto, Fantástico. perfecto. Roberto, no sé si quieres hacer alguna pregunta o hay alguna pregunta de los auditores. Mira, vamos a hacer algunas pequeñas comentarios que están en este minuto ya al aire. Por ejemplo, acá vamos a colocar a Rubén Alfredo Figueroa, que nos dice saludos, mientras que Pablo Borja dice: la palabra es punzante por ser lo que es, requiere ser prolija, como Borges, prolijo y exacto, no hiere, pero incomprendida en su poesía como fría. Esos son algunos de los comentarios que ya nos están llegando en este minuto. Así que eso es lo que está por el minuto llegando hasta nosotros. Así que eso es. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Mira, que me estaba acordando lo que dijo Xinguan acá, por ejemplo, lo que tú dices que te basaste directamente en ¿cuál se llama?
En Sailor Moon directamente. Sailor Moon, sí, Sailor Moon viene directamente de lo que se llama la Magic Girl en Japón, o las chicas mágicas, y que la primera que nosotros vimos, y la que comienza con todo esto acá, era la señorita Cometa. Muchos recordamos a la señorita Cometa, que nos guió desde esta pequeña Mary Poppins, por llamarlo de alguna manera, oriental, que nos supo acompañar directamente a muchos de nosotros en nuestra infancia. Esos son los orígenes de todo esto, hasta llegar a Sailor Moon y llegando a un montón de otros personajillos. Ese es como el dato freak del día por parte de LDP Magazine. Yo creo que sería interesante empezar a conocer los trabajos de cada uno de ustedes. Comience, cita Leonor, a disparar a los invitados las preguntas y vamos imponiendo, ¿no? Porque la idea es que este sea un conversatorio y todos juguemos. Sí, a mí me interesa, es que sabes que es algo que emergió en este minuto, porque, bueno, los que nos han escuchado otras veces, también saben que yo estoy involucrada tanto en la pintura como en la poesía. Y me parece que me sorprende que de una manera espontánea, sin haberlo maqueteado, haya, vuelvo a insistir, emergido esta idea de lo esotérico dentro de la obra de cada uno de los que estamos hoy día reunidos, que también traspasa lo que yo hago, sobre todo dentro de lo poético. Esto de ir en un mundo tal vez, más que esotérico, diría yo, hermético, en mi caso. Entonces, en ese sentido, me llama la atención y me gustaría saber qué es lo que se viene para cada uno de los que están con nosotros, de nuestros amigos y artistas invitados. ¿Qué es lo que viene de aquí en adelante? Hemos estado en una fuerte etapa de confinamiento. Me gustaría saber si han creado también en este periodo, si ha emergido alguna palabra a partir de esto del encierro y qué es lo que se viene. No sé quién quiere partir. Bueno, voy a partir yo. Ay, no, sí, dale. Ya, sorry. No, mira, por ejemplo, a mí en el confinamiento tuve un bloqueo creativo heavy. Los primeros meses de cuarentena no pude hacer nada. Tenía material, bueno, yo hago collage análogos, papel, tijera y pegamento. Esos son todos mis materiales. Entonces tenía mucho material en la casa, tengo, bueno, un montón de revistas, de todo, y no pude hacer nada, porque estaba pensando en la pandemia. Como que esta enfermedad me influyó tanto en mi creación que me bloqueé. Entonces pensaba todo el día en la enfermedad y no pude como fluir. Estuve como 3 meses súper frustrada hasta que decidí como incursionar en lo digital, que para mí es un mundo nuevo porque soy una persona muy tradicional. Con suerte sé ocupar un computador muy básico y empecé a incursionar en el mundo digital y de ahí pude como expresar lo que sentía, porque con el collage análogo no podía. Y bueno, gracias a un amigo que me comentó que podría crear collage en un tablet, que tenía un tablet tirado, empecé a hacer como fotomontaje, más que collage digital. Sacaba imágenes de internet, ocupaba algunas imágenes mías y las montaba una encima de otra. Ese es como el trabajo. Y ahora, bueno, ahora me siento como en una cuarentena creativa, pero al principio fue muy frustrante. Esa fue mi experiencia. Hay varios que le ha pasado lo mismo. A ti, Paulín, ¿qué te ha ocurrido con esto? A mí, para variar, a mí me ha pasado de todo. Qué atroz. Debo decirlo, entre que, no sé, te paran en la esquina para pedirte el salvoconducto y estás allá ahí en llanto y te dicen, no, si quiero el salvoconducto, es que no lo tengo. Guau, ya, bueno. Pero me ha pasado de todo. Pero una de las cosas... mirando el contexto, porque al final son como 6 meses que hemos estado como out, en realidad, obviamente que en esos 6 meses hemos pasado por muchas etapas, en el sentido cuando se detiene un poco el tiempo, el tiempo, o sea, se detiene este tiempo raro que uno vivía y te empiezas a decantar en lo que uno era, en lo que yo misma era, digamos, ¿cierto? Entonces empiezas a ver nuevamente los propios demonios, nuevamente las virtudes que puedas tener y una serie de cosas que empiezan a manifestarse bravamente. O sea, en el fondo tú no puedes
justificarlas con otra cosa, eres tú frente al espejo en algún sentido en este encierro, ¿cierto? Donde había que tener un autocontrol y obviamente estar creando. A mí el tema de la creación no se me ha cortado, sigo escribiendo o estando en el taller. Lo que sí pienso, y aquí me gusta compartirlo especialmente con las personas que están hoy día, que es, por ejemplo, la Leonor, Aldo, la Singwan, Hugo, Roberto. Bueno, Roberto, no te conozco tanto en la parte esotérica a ti, pero todos los que estamos acá somos, yo diría, básicamente esotéricos, básicamente místicos o básicamente, entre comillas, alquimistas escondidos en algún sentido, ¿cierto? Y ya da lo mismo, porque antes quizá yo lo callaba o de repente lo conversábamos entre amigos, pero ya me da exactamente lo mismo. O sea, hoy día a mí se me ha manifestado una cosa espiritual que es la de siempre, pero muy potenciada, muy fuerte. Entonces yo percibo a través de la intuición, y ya no solo como artista, sino que como ser espiritual, diría yo, una otra corriente, porque hay algo muy potente que se ve, como es el materialismo, como todo lo que estamos viendo, que la sociedad está tomada, pero hay por otro lado unas otras dimensiones paralelas y continuas y a la vez, que son, que tienen que ver con la manifestación de este espíritu y de algo que quizás viene en nosotros desde hace varios años, pero que hoy día empieza a conectarse. O sea, no es raro que estemos los que estamos hoy día, por ejemplo, en esta conversación. Yo me siento súper conectada, y no artísticamente, porque artísticamente estoy conectada siempre, no es algo que para mí sea algo extraño, estoy vivo en ese mundo artístico, pero lo que sí he visto muy fuerte es la cosa espiritual, y en la cual creo que hay que conectar, y de la cual hay que hablar, ¿ya? Es como decir, siento como ir pasando a otra dimensión, pero quedándote en esta, y que yo creo que le está pasando a otras personas que están en esa, y hoy día se están conectando sin conocerse, y es un tema importante, bueno, para mí. Eso ha sido un poco la pandemia, sí, intensa. Sí. En este minuto tenemos una pregunta de Pablo Borjas, que nos dice, ¿cómo se llama el programa? No sé a qué se refiere, si se está preguntando, porque estos son los conversatorios online 2020 del EDP Magazine, que originalmente tendrían que hacerse en vivo en lo que eran los cafés literarios de Providencia, que fueron destruidos durante el estallido social, y que teníamos todo esto programado hasta diciembre de este año. O no sé si se referirá al programa que estaba utilizando Singwan para hacer sus collages. Supongo que tendrá que ser Photoshop, no sé. no sé. Que nos resuelva el conflicto, por favor, Pablo, sí, que sea Pablo, más específico. Señala de qué se trata. Justamente. ¿Cómo ha sido para ti esta parte creativa durante la pandemia? Sí, mira, ha sido bien contradictoria. Por un lado, escucho lo que hablaban anteriormente y veo, claro, que hay una cierta posibilidad así de parar esto, pero a veces cuando uno tiene esta vorágine creativa, esto no para, es como un río. Es como un río que finalmente tú le pones un dique y va a llegar al mar igual. Entonces, he encontrado la forma. Bueno, yo este año estoy realizando un proyecto Fondar que lo seguí haciendo intermitentemente, pero lo he podido hacer, que tiene que ver con un proyecto de retratos, ya en la Perrera Arte que estoy trabajando, y lo he seguido haciendo, obviamente, con las condiciones de seguridad, de manera un poco más pausada, pero no parado, y he estado preparando una exposición y he tenido que preparar así un trabajo que ha sido completamente de copias análogas para una exposición en Barcelona que va a ser ahora el próximo mes. Entonces, de alguna u otra manera, uno va teniendo como esta posibilidad creativa que se va adaptando a lo mejor, se va como de alguna manera asimilando a la contingencia, y no creo que es importante como en este sentido el arte como una experiencia, también, como decía la Polín, como espiritual de alguna manera, porque claro,
Espérate que se ve todo luz aquí, ¿no? Sí, Como luz sí. atrás. Sí, Hay que como... arreglar la luz porque ya Claro. nos vamos a poner a rezar. De Bien hecho, de salud atrás. Claro. Oye, además con tu apellido, pues Hugo, no hagáis eso. Claro. Sí, pues, Mira, justo tenía este libro acá, mira, es un libro que se llama El libro de los símbolos, son arquetipos junguianos, así que yo siempre consulto, porque uno siempre sueña cosas, está trabajando en un proyecto y le vienen ideas, imágenes, y yo consulto, este es un libro que vienen así como muchas imágenes que vienen desde un punto de vista analizado arquetípicamente, y hablando de lo esotérico, por eso me refiero a esto, que creo que siempre ha estado eso, y vuelve uno a conectarse como con ese mundo interior donde las imágenes son como arquetipos que te permiten cierto estado. El tarot es eso, finalmente. O sea, el tarot son arquetipos que te activan ciertas potencialidades, ciertas como... Bueno, mi pareja me regaló justamente un tarot en este tiempo, el tarot de Escorza, un tarot así tradicional que es de origen así mucho más renacentista y es muy bonito. Y he estado trabajando un poco con ese tema también, pero no he parado la creación, o sea, no he parado la idea, no... De hecho, me he revelado un poco con la situación del momento justamente porque, no sé, no, es la naturaleza, digamos, finalmente la que, como digo, este río que viene, si encuentra un dique, encuentra un obstáculo, al final, si el río viene con fuerza, va a llegar al mar. Entonces yo creo que un poco ha sido así este periodo. Aunque es un periodo que hemos respirado y hemos visto mucha muerte, muchas ideas negativas, pero yo creo que esto, la creación, a uno tiene una componente terapéutica. Aparte la docencia que he realizado y la investigación, que sigo en proyectos de investigación y docencia, que eso ha sido una cosa que no he parado y que también es creativo finalmente. ¿Mm? Buenísima. Sí, ahí le contestamos a Pablo, que Pablo justamente quería saber si era, cuál era el programa digital. Y es Photoshop, justamente lo que habíamos dicho. Hoy tienes que tener buena tableta porque Photoshop chupa mucha memoria y necesita mucha RAM. Lo que pasa es que tengo un tablet muy básico que ¿Ya? es Zoom, que viene con un lápiz. Mira, lo voy a mostrar enseguida. Ah, ya. Y hay una aplicación que es parecida al Photoshop, no es como el programa Photoshop en sí porque pesa bastante. Y Es tiene mucho, muy pensado. Claro, y en esta aplicación que se llama Photoshop Mix y Adobe Photoshop Mix, tiene como herramientas muy básicas, como fotomontaje, fundir, recortar y nada más. Bueno, ahora actualmente estoy en aprendizaje para ocupar el Photoshop verdadero y poder hacer obras digitales, pero para pasar la cuarentena y poder crear, sirve bastante esos programas que le indiqué a Pablo. El Photoshop es lo más amigable que hay, así que no tengan miedo de meter mano en él. Sí, Yo llevo años utilizando Photoshop, tanto desde diagramación, pintura digital, etcétera. Así que no, totalmente recomendable y la herramienta que la lleva siempre. Así que totalmente recomendable a nuestro amigo Paulo. Así que eso. Sigamos, Leonor. Bueno, me tocaba preguntarle a Aldo qué pasa con esta fase creativa, pandémica, si has estado, ha sido más nutritivo para ti, más bloqueado, ¿qué ha pasado con eso? Sí, pero antes me quiero referir a lo que decía Hugo. Vale. Con respecto a esa rebeldía, es cierto, al final se transforma como en una obsesión, por decirlo de alguna forma, el tener que volcar o decir las cosas que, por lo menos, yo conozco un poco de las obras de todos, de Singuán, de Porulín, qué sé yo, pero estábamos todos como en el mismo lado, no muy iluminado, por decirlo de alguna forma, que tiene que ser rebelde, ¿no? Se tiene que ser rebelde como para poder exponer ese tipo de ideas. Yo sé que el público igual es un poco difícil que a veces comprenda qué es lo que se está tratando de decir, o el lenguaje, por ejemplo, con respecto a mi obra, me he dado cuenta, ya los íconos que hablaba de Jung, por ejemplo, los cráneos. Yo no sabía por qué estaba colocando tantos cráneos dentro de la figura morfológica, qué sé yo, humana, y se van dando como ciertos ritmos de íconos que uno va reiterando y se va dando cuenta de que tiene como cierta serie. Tu metáfora obsesiva en este minuto. Sí, sí.
sí, o forma, ciertos fundidos, qué sé yo, no sé. ¿Y qué decía Formas Jung de- al respecto, digo? ¿Ah? ¿Qué decía Jung al respecto de trabajar con tanto cráneo? No, me refería a lo que estaba hablando Hugo, que Ujú. en ese libro toca los íconos, Los a los arquetipos. Ah, ya. arquetipos, yo, Ujú. pero uno mismo arma su propio lenguaje, sin tener conocimiento de esos arquetipos, porque al Ujú. final lo que está sucediendo son referentes en tu inconsciente que tú estás volcando en lo real, por decirlo de Ujú. alguna forma. Sí, sí. Y en eso se te va armando un lenguaje porque estás armando al mismo tiempo una serie, una Ujú. linealidad con tu trabajo en donde hay elementos que se van repitiendo. Ya, Y eso ya, forma ya, el lenguaje, es un lenguaje propio. ya, Creo ya, ya. que en algún momento todos estamos buscando como el estilo, por decirlo, personal, esa búsqueda de poder decir la forma indicada de acuerdo a lo que uno siente y no repetirse en el modelo. ¿Y ha sido Perfecto. productiva esta pandemia Para ti? mí sí, sí, tanto en lo escrito como en lo plástico. Ya. Buenísimo. Sí, no, a mí me llama la atención algo porque, a ver, si estamos hablando del punto, desde el punto esotérico, todo lo que estamos viendo, eh, y lo llevamos a otro contexto, H.R. Giger, por ejemplo, el pintor suizo, ¿m? Él, todo lo que dibujó y plasmó en sus pinturas, en sus lienzos, en sus dibujos, directamente eran pesadillas que él tenía, que se le tuvo que aconsejar porque el tipo no podía dormir, se revolcaba en la cama, despertaba sudando, era atormentado por estos sueños. Y una vez que le dicen que esto lo empieza a ahorcar en las telas, en los lápices y en otros formatos, él directamente deja de soñar automáticamente y se empieza a plasmar directamente todo esto acá. Cosa que también le pasó a Lovecraft. Es una cosa bastante curiosa. Ambos eh, tu, sufrían prácticamente de lo mismo. ¿Ustedes creen también que muchos de estos obsesiones o pesadillas personales cada uno los llevó para este lado, a enfocarse a este lado del arte, hacia el lado de lo esotérico? Bueno, quería ahí, digamos, aportar en lo que estabas comentando, que, bueno, esta idea del claustro, el claustro puede ser una experiencia creativa y súper profunda finalmente, y esto ha sido un claustro, así ha sido como una especie de claustro o un búnker, o sea, finalmente. Y eso también a veces el artista muchas veces busca ese espacio interior, ese espacio como separado de la realidad para poder producir una obra, para poder desencadenar un imaginario o una obra, precisamente. Y eso creo que por eso ha sido un poco cada uno como lo ha podido como leer, interpretar o analizar o sobrellevar, pero esta vivencia ha sido, yo creo, única en la humanidad, porque esto yo creo que nadie lo había esperado vivir, ni nadie, ninguno de nosotros lo había vivido, pero ha permitido muchas veces, en muchos casos, también generar este espacio para desarrollar y sacar, como decía recién Aldo o Polín, estos como esta experiencia creativa que muchas veces ocurre en ciertas condiciones. Entonces, a mí ha sido un laboratorio creativo y también ha sido como una forma de reflexión, así de reflexión o claustro de cómo replantear también los procesos, lo que voy a hacer de aquí a más adelante, en 5 años, en 3 años, en 2 años. Y eso como que yo lo encuentro también una posibilidad. Ahora, también he visto la experiencia de paralizarse y frente a esto y que es súper válida también porque todos reaccionamos o podemos tener también un tipo de performance, de actitud frente a esto que viene también, es muy atávica finalmente, porque este miedo que había como mundial también es una cosa atávica, en realidad como nunca antes se había podido experimentar algo así que pudiéramos decir, bueno, si salimos a la calle podemos exponernos a la muerte tan directamente. Y esto también rebrota cosas también, fantasmas, pero también es una posibilidad que en la medida que se canalicen puede salir una experiencia que se plasme en algún trabajo, obra, y tenga como esta fluidez para poder llegar ahí. ¿Mm?
Sí. Pablo Borja nos está diciendo, el libro rojo de Jung habla de patrones. Interesante. Bueno, ahí en lo que habla Hugo también, y lo que decías tú, Roberto, en el sentido de que el artista interpreta realidades que a veces las personas no pueden decir, por ejemplo, ya sea en fotografía, ya sea en collage, en este caso, en poesía, o los mismos artistas que estamos ahora. Es muy difícil en realidad la expresión en sí misma es como una virtud en algún sentido, el poder decir ideas, el poder compartir percepciones humanas, sentimientos humanos, y el arte sirve para eso. El arte es como algo que en lo cual te puedes ver reflejado, y en ese sentido se podrán, entre comillas, querer quitarnos, qué sé yo, no sé, ponernos vacunas, ponernos el día de mañana un chip acá, lo que sea, pero la palabra no la pueden quitar, la creatividad en la mente tampoco la pueden quitar, es como la forma de interpretar no la pueden quitar, y en ese sentido también creo que la obra, por ejemplo, de Xinguang, donde en sus collages uno no solo ve la imagen, sino que ve otros personajes o otros entes, más que entes que se cuelan dentro de la imagen. Es como que pasan a través de la imagen. También pasa con la obra de Hugo, fuertemente, donde él está haciendo un retrato, pero dentro de ese retrato están pasando muchos fantasmas o imágenes detrás como en otra forma de verlo, y hay gente que los puede ver, digamos, en ese sentido. La obra de Aldo también, la obra de Aldo y de la Leonor también tiene el mostrar lo mostrable, lo que uno puede mostrar, porque es capaz de plasmarlo, pero junto con eso va dejando una estela de entes que pueden ser benignos o malignos o lo que sea, y ahí puede estar asociado a lo de Jung, aunque yo creo que lo de Jung son plataformas como basales en algún sentido. Yo creo que esto está un poco disparado y hacia adelante, pero en la obra de los que estamos acá creo que pasan estos entes a través de la obra de cada uno, y se manifiestan en realidad, y eso creo. Perfecto. Juan Pablo Molina, en este minuto, nos está acá, lo estoy mostrando en este minuto en cámara, dice, en el principio era el verbo, dice el Evangelio de San Juan. ¿Qué es realmente el verbo? ¿Qué es realmente la palabra? ¿Qué dicen al respecto? Bueno, para muchas culturas la palabra es la creación, ¿eh? O sea, piensa que muchas culturas, no solo la judeocristiana, sino que también mesopotámica, y bueno, hay otras más también, incluso en Latinoamérica, que un dios o muchos dioses, según lo que crean, en la medida que nombran las cosas, estas adquieren una existencia. Es decir, la palabra es la creadora. Se dice y se hace. Entonces, en ese sentido, hay muchos que consideran que la palabra es fundamental para que el ser humano tenga este concepto de que existe, de que está aquí, de que es algo o alguien a partir de la palabra, del nombre, del nombrar las cosas. Lo nominado existe. Sí, estoy de acuerdo con eso de la palabra, lo que dice Leonor. En realidad nosotros podemos ver ciertos colores, nuestro organismo puede ver ciertos colores, y la palabra es parte de nuestro organismo. O sea, la palabra es como el comienzo y es parte de lo que podemos comprender, como da lo mismo el lenguaje o el idioma, sino que es el concepto de poder crear un mundo a través de una palabra, decir, por ejemplo, sol, y que te imagines lo que es. O sea, son conceptos que uno va codificando en el fondo para poder comprender el mundo y crearlo a su vez también. ¿Sí? Perfecto. Sí, ahí es súper interesante lo que dicen, porque también, claro, como decían, en el principio era el verbo, y el verbo es la creación.
pero también, y ahí tomando un poco lo que decía Pauline, de esto de estas apariciones, de tal vez como esta fantasmagoría que puede tener la imagen. Me acuerdo Enrique Lin que hablaba respecto al cine y la fotografía, decía, como los denominaba como fantasmas artificiales. Son los primeros fantasmas artificiales que se crearon. Y el nacimiento de la fotografía, mucho más de los daguerrotipos, la fotografía de Nadar, mucho más antigua, hablaba como desde esa perspectiva. Entonces, también hay un cruce ahí entre la posibilidad de representación a través de estos mecanismos, no sé, tecnológicos, dispositivos, y esta fantasmagoría. Y bueno, en Lee se cruzaban, digamos, estos mundos, porque él tenía muchas referencias cinematográficas, a la fotografía, tiene varios poemas escritos como estas primeras fotografías primitivas, incluso la llamaba, y va cruzando luego con esta posibilidad de la palabra, pero creo que la imagen es un poco más primitiva que la palabra, es como la huella, digamos, la huella primordial. Eso es bonito también, como que te impacte esa huella lumínica o huella, no sé, como Pauline que trabaja, digamos, desde la pintura, con ese trazo, vas creando o dando vida como a una imagen. Eso también es mucho más atávico, es como anterior, creo, la imagen a la palabra. Para mí, por lo menos, no sé si históricamente, pero por lo menos en la mente. ¿Ah? Sí, yo he visto los collages que estábamos recién hablando de Xing Wang y realmente son impresionantes, o sea, la fuerza de una creación y también de una lucidez, bueno, es automático, efectivamente, así como libre creación. Sí. Sí. ¿Y para ti qué significa esto, Xing Wang? Bueno, opino lo mismo que todos ustedes, que de la palabra viene la creación. Bueno, por lo menos en mi caso, a mí me cuesta mucho entender de forma semántica la poesía y trato de entenderlo de forma visual. Claro. Y, ay, perdón, te diría eso. Bueno, lo que pasa es que tus collages, Xing Wang, son súper libres, tienen una fuerza, como decía Hugo, bien impactante, porque en realidad no exigen, son demandantes. O sea, tu imagen demanda que uno observe, casi se comprometa a pensar algo y diga, ¿qué está pasando acá? ¿Qué pienso respecto de eso que ella hizo? En realidad. Y bueno, y esas imágenes están llenas de palabras que no están dichas. Sí, algo así me pasa. Bueno, más que nada, exteriorizo mi oscuridad. Es eso. ¿Has tenido alguna experiencia por ahí? Tiene más poder, a veces tiene un poder. ¿Perdón? No, le decía a Xing Wang, ¿has tenido alguna experiencia que te lleve más o menos a reflejar esto a tus collages, a lo que tú creas? Bueno, sí, he tenido como situaciones muy paranormales. ¿Ya? He visto muertos, también he soñado con las criaturas que he inventado. Perfecto. Ay, no. No, dale nomás con confianza. Sí. Estoy muy nerviosa. No te preocupes, estamos aquí. Yo creo que es parte, Roberto, yo creo que esto es parte también de la energía creadora, porque en todos los creadores que están hoy día presentes en este conversatorio está esta concepción de una creación tremendamente potente, o sea, que no es solo miro y reproduzco lo que está afuera a la ligera, sino que hay un nivel de profundización en la imagen, en la palabra, en lo que quiero mostrar al otro de una manera muy potente. No es una acuarela, un dibujo, una pintura, un óleo, una fotografía a la ligera, sino que hay una profundidad de los elementos y de la búsqueda de elementos para plasmarlo. Por eso esta idea, como decía Hugo, de lo fantasmagórico, o lo que decía Pauline, que están como estas dos lecturas, estos vasos comunicantes, como que hubiésemos logrado abrir una puerta en donde van emergiendo y traspasando energía de otro lado, como de un mundo paralelo, por decirlo de alguna forma,
para no categorizarlo en estos aspectos pseudo cristianos de bien, mal, luz, oscuridad, sino que algo paralelo a esto que entendemos como realidad. No sé si al resto les pasa de la misma manera, no sé, Aldo, si a ti te pasa eso de sentir que hay una suerte de comunicación, como entre dos áreas a lo mejor del cerebro, de la forma de pensar. Yo voy a hablar de lo que me sucede a mí. En mi caso es más onírico, como decía Roberto. O sea, sucede más en los sueños. Estos encuentros con estos seres, qué sé yo, o entes. Yo no sé bien hasta qué punto la realidad se puede llamar realidad. Por eso se plasma un poco esto que sucede en otra realidad. Que no sé, la realidad es una, pero sigue siendo lo onírico un espacio real donde está existiendo, y después lo que queda de la memoria, porque no es una visión definida, es indefinida. Extraes lo que queda y lo puedes plasmar, como sucede en la fotografía, qué sé yo, o sea, o en los collages de la Singwan. De hecho, le quería hacer una pregunta a la Singwan. Se salió, parece. ¿Se salió? Sí, se le cayó la comunicación. Vamos a esperar que vuelva. Problema técnico, sí. Problema técnico, sí. Sí. Pero le estamos haciendo la pregunta, sí. Sí, mira, yo lo más paranormal que me ha sucedido en la vida es que he estado prácticamente a unos 3 metros de La Llorona. Ah, ya. Eso fue en Rinconada de los Andes. Justamente para estas fechas. Venía llegando un primo a la casa en estas fechas. Sitio totalmente oscuro, Boca de Lobo. Hoy en día hay luz, pero totalmente Boca de Lobo, y en casa esquina. Y sabemos que las casas en campo están retiradas una de otra por varios metros, no es que estén pegaditas una al lado de la otra. Viene llegando mi primo y le hacen por detrás, por la espalda, le dicen ¡oh! Y mi primo creen que lo están chacoteando y le vuelven a gritar por la espalda. Mi primo corre hacia el porche de la casa, prende la luz y se da vuelta y le dicen, ¿quién me está? Y le tiene un par de garabatos y se lo dicen acá en la cara. Y nosotros estamos atravesando la puerta, estamos al otro lado, lo sentimos. Mi primo de ahí nunca más volvió a salir de noche ni a salir a ningún lado. Pero fue que te lo encargo, fue esa experiencia que te para los pelos. Sí, pues, parte del imaginario popular, como la Llorona, la rubia de Kennedy, me acuerdo. La rubia de Kennedy, sí, justamente, sí. Por acá, se aparecía en el auto. Claro. Sí, por acá, a ver. Hay muchas como mitología ahí. Sí, a ver, por acá tenemos algunas. A ver, vamos mostrando acá. Juan Pablo Borja dice: si la nominación dota de existencia consensuada una representación que es individual. Juan Pablo Molina nos dice: la palabra es el poder, se nos dice. ¿Esto se debe a la vibración del sonido? Sí, claro que sí. Pablo también nos dice, Pablo nos dice, le quiero preguntar a Joan si ella es muy sensible al ruido, cambios de luz y olores. Si es así, esa sensibilidad ayuda en un proceso de expresión. Si eso ayuda a su expresión. No sé, vamos a tener que esperar que vuelva, porque estamos ahí esperando que vuelva esta señorita. Sí, Paulín, ¿tú qué nos comentabas? No, que yo creo que la Llorona soy yo en realidad, pero bueno, en fin. Estamos en la misma línea. Estamos en la misma línea, Paulín. Estamos en la misma línea de llanto, en todo caso. Claro, en el fondo, pero además, en algún sentido, los que estamos acá, sin guanto, hemos creado nuestro propio tarot, yo creo. Hemos creado nuestro propio loco, nuestro propio colgado, nuestro propio Leonor, todo. Hemos hecho nuestro propio tarot porque el tarot en algún sentido también tiene un recorrido, ¿cierto? Un camino, y eso nos puede decir Hugo, que es más experto, un camino humano posible. O sea, el tarot no se sale de lo posible, de lo humano posible. Si hubiese otra
posibilidad que no está en el tarot se crearía, o lo tendría Jung también. O sea, en el tarot está todo lo posible, y nuestros cuadros también, o nuestras creaciones, muestran también lo posible. Y dentro de ese posible humano, que es como los colores que podemos ver, o la pregunta también de la palabra, si la palabra tiene que ver con el sonido, con la vibración en el universo, en el cosmos. Claro, la palabra tiene una vibración y es física también. O sea, alguien decía, por ejemplo, que las palabras que quedan dentro de una casa, las conversaciones quedan en los muros y no se van nunca más. Los sonidos, las palabras quedan vibrando, se pueden difuminar, digamos, en el cosmos, en el universo, pero no desaparecen, porque la energía no desaparece, se transforma simplemente. La palabra queda siempre ahí vibrando, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice respecto de sí mismo, respecto de porque va creando el mundo. Y bueno, eso creo. Sí. Sí. Bueno, sin ir más lejos, la palabra como vibración es utilizada en los rezos, en los mantras, en los conjuros, para maldecir, en esta idea del mal de ojo. O sea, esto de cómo esta palabra tiene un poder capaz de materializar así el bien, así también lo considerado como el mal. Entonces, obviamente la palabra ahí genera y es, en cierto modo, una vibración. Hay algunas culturas que esto lo manifiestan de una manera mucho más potente, tal vez la visión judaica y con la cábala y con el alefato hebreo en el fondo trabaja también con esta parte vibracional, ¿ya? Que de repente nosotros en nuestro abecedario no comprendemos esto de signo-símbolo y que sí se da en el futar, que sí se da en el alefato, en el alifato también. Entonces ahí esas culturas trabajan tal vez de manera más potente ese ámbito. Lo de nosotros me imagino que en nuestra cultura más occidental pasa por un tema más sensible de percibir otra realidad. No sé, Roberto, si hay alguien que tiene alguna pregunta ahí. No hay ninguna pregunta hasta el minuto, no ha llegado nada. Yo creo que sí. Hugo Ángel, ¿tú tenías alguna imágenes para mostrarnos de tu trabajo o de algo por ahí? Bueno, hay harto material ahí, pero claro, podemos revisar algo, pero ahí como cerrando esa idea también, bueno, la palabra tiene esa sonoridad, pero también tiene esa potencialidad del significado que a veces, o el simbolismo, como decían, o sea, a veces también evoca, como decía la Pauline, sol, y también uno ve y tiene un símbolo también, y finalmente tiene esa doble como vibración, tanto sensorial como más cognitiva, así como más significativa, y eso es bien interesante. Y respecto a la imagen, que bueno, ahí podemos ver algo. Bueno, yo admiro mucho el trabajo de Pauline, tanto la poesía y su obra pictórica, escrito sobre su obra. Hemos tenido ahí un intercambio ahí de palabras y de meternos un poco en ese mundo. La imagen yo creo que es un poco más atávica, como les decía, o sea, como que tiene esta connotación y muchas veces en un mundo contemporáneo que estamos inundados de imágenes, sobrecargados de imágenes, con un nivel de exposición a las imágenes tan alto que es más difícil de codificar las imágenes que las palabras, porque estamos absolutamente, no sé, todo lo que son este mundo digital. Hoy día vemos tanta imagen, tenemos tanta posibilidad, y al final nos volvemos como un poco analfabetos visuales, no sabemos discriminar qué imagen, qué nos dice, qué no nos dice, y ahí yo creo una cosa que profundizar un poco más, porque desde el punto de vista como del desarrollo de la imagen, del análisis de las imágenes, hay un poco más de falta de una educación, digamos, de una pedagogía de codificar estos lenguajes, porque el lenguaje más verbal es un poco más decodificable, estamos mucho más como socializados desde la enseñanza, desde la formación a poder analizarlo. Entonces las imágenes también, creo que hay ahí una tarea todavía como y es todo, digamos, como hablamos del tarot, la pintura, la fotografía, el collage, y las imágenes
incluso abundan desde los sitios de poder, desde la publicidad, desde los mensajes que se quieren pasar en todo orden. Entonces, igual ahí no son inocentes las imágenes cuando se utilizan. Entonces, ahí hay un tema también interesante para poder desarrollar. ¿Sería necesario esto entrar a enseñarlo directamente desde el colegio para que todos aprendamos a analizar ya, ¿cómo se llama? Cada imagen y ver cuáles son sus contextos y son sus significados? Correcto. Tal cual, claro, yo creo que debiera haber una educación también desde la imagen, desde la educación más básica, la educación más primaria, pero es un tema como, bueno, cuando uno trabaja ya como en formación, yo trabajo en formación tanto en ARC, con la Católica, de fotógrafo, de gente que está aprendiendo lenguaje visual, claro, ahí te das cuenta que las imágenes dicen cosas y no son inocentes, están tratando de provocar situaciones y ahí hay alguien que las está pensando para poder decir algo, ¿ya? Sí. Pero mira qué interesante lo que planteas, Hugo, porque a mí me toca la fibra porque yo también ejerzo la pedagogía. Sí, que me habías contado, claro. Claro, y en ese sentido concuerdo contigo, porque en mi caso, que yo soy profesora de literatura, de pronto utilizo la imagen. Por ejemplo, habían preguntado por este tema del cráneo, el simbolismo, y qué tiene que ver con esta idea del memento mori, el recuerda que es de morir. Uno como profesor de literatura va generando algunos elementos, la imaginería trabaja con el collage en algunos puntos, pero es una cosa desde la asignatura muy, muy sencilla y tal vez muy por encima. Sin embargo, articular esta idea de la educación desde la imagen como una propuesta educativa, fíjate que al menos en los colegios tradicionales no aparece, no emerge, ni siquiera de las clases de artes plásticas. O sea, no está normado. Y fíjate que es complejo porque tenemos clases de computación y algunas clases, por ejemplo, de arte donde se le pide a la persona que utilice frecuentemente la imagen como recurso, sin embargo no se le dan estos otros elementos para la comprensión simbólica, analítica. Es súper interesante lo que acabas de decir, me resuena. Sí. Es como una tarea pendiente, yo creo que de a poco uno va asimilando, y además que, no sé, todos vemos redes sociales, o sea, uno ve tantas imágenes de todo, y que te van influenciando, y uno no sabe cómo eso te va decodificando, te va dando, entonces también es súper interesante como aprender a leerlas, aprender a leer imágenes. Ahí también se aplica, digamos, el tema de la palabra, y de la fotografía, la pintura, lo que sea, pero en el fondo el creador tiene que ser sintético, o sea, hace síntesis de las cosas. La poesía es una síntesis de una gran cantidad de imagen o de una idea grande y que la va a contener, por ejemplo, en 5 versos, ¿ya? Y en 5 versos va a lograr dar un contenido enorme dentro de la mente. Y eso es difícil ser sintético y contener con muy pocos elementos la mayor cantidad de indicaciones para dónde quieres llevar a la persona o qué quieres decir con eso, por ejemplo. Y entonces el trabajo en ese sentido de nosotros es casi filosófico en el sentido que es una reflexión permanente para de repente sacar como exprimir el limón y sacar solamente esas gotas de limón para solamente quedarse con eso. Y eso mostrarlo, porque te demoraste muchas horas en poder analizar cosas para decir lo fundamental de esa idea y solo dar eso. Pero detrás de eso poco que uno puede dar, que pueden ser 5 versos o 10 versos, la verdad es que pueden haber muchas horas de reflexión, de pensamiento, de análisis, de ocio, que un otro puede mirarlo como que estúpido, que ella no hace nada, por ejemplo, ¿te fijas? Sin embargo, no, hay mucho tiempo invertido desde otras plataformas mentales que uno está analizando realidades en realidad en ese sentido. Y respecto a la educación, yo creo que estamos absolutamente equivocados en lo que es la educación. Yo creo que los países nórdicos, muy pocos países, y básicamente los países nórdicos, son países que han logrado, digamos, hacer lo que llamaba un psiquiatra, ya se me fue el nombre, pero lo que es una educación ralentizada, que es una educación
más lenta, donde, por ejemplo, cocinar es un ramo, cocinar, hacer que los niños cocinen un plato, o que los niños hagan mucho deporte, o que los niños hagan arte, o que se vayan expresando, porque básicamente el ser humano es afectividad, es el lazo con la madre, con el padre, con el que lo haya criado, digamos. En realidad es un ser afectivo. Tú no sacas nada con meterle información y cursos de computación o miles de imágenes si eso no está acogido con una afectividad desde pequeño, que los países nórdicos sí lo tienen mucho más avanzado y son mucho más simples en ese sentido. Aquí aparece... Y no solo acá, desde la cultura occidental y desde la cultura gringa que vimos nosotros, básicamente la educación es una empresa. Los niños son clientes en el fondo y los padres pagan por eso. Entonces ahí hay dos puntos, es la muy mala educación que básicamente se basa en que es una empresa y que el niño es un cliente, y lo otro es el nivel de tiempo y de análisis y de reflexión que necesita el artista o el filósofo en ese sentido para poder dar una síntesis de una idea poética, por ejemplo, que puede parecer muy simple, pero que es muy difícil esa síntesis. Efectivamente, es bastante difícil, como tú dices. Yo soy profesor de narrativa gráfica. Yo he hecho clase tanto en el Duoc como en Arcos, y dejé de educar hace bastantes años atrás, me retiré, porque no me daban justamente la libertad creativa que yo necesitaba para que los alumnos realmente aprendieran de verdad, y muchas veces tuve que cortar a muchos alumnos porque realmente no tenían dedos para el piano, eran del verbo malo, y venía el jefe de carrera, eso me pasó en Arcos, y los reintegraba a la clase porque el papá había venido a reclamar que el niño estaba sufriendo, que estaba traumado, que había tenido que llevarlo al psicólogo y que el niño quería seguir en la carrera. Dice, yo lo estoy haciendo por su bien. El chico no tiene dedos para el piano, no sabe nada de nada. Dime de una vez por todas, ¿estamos formando profesionales o tenemos alumnos clientes? Y me queda mirando y me dice, tenemos alumnos clientes. Sí. Hasta ahí simplemente llegamos a la conversación y nos seguimos adelante, porque yo tengo que formar gente que realmente quiera aprender, que tenga dedos para crear, para desarrollar, y aquí no haya nada, lamentablemente. Estoy pensando dos cosas, la mentalidad de empresa y la ética. Claro. Justamente. Y esa cosa a mí me alejó de hacer clases directamente en institutos profesionales. Sí, bueno, hay un mercantilismo finalmente, como hablaban, como una transacción en todo, digamos, que atraviesa los espacios sociales, los espacios de intercambio y la educación, la salud, bueno, hay muchas cosas. Entonces, sí, es un tema como del modelo también y que tienen toda la razón en ese sentido y que, bueno, la educación artística pasa por otro proceso. No es funcional, el arte, claro, no sirve, no es productivo finalmente para el modelo y por eso es un poco subversivo también de alguna manera. O sea, genera como esto de que es un lenguaje subversivo debajo del lenguaje, digamos, un lenguaje alterno, un lenguaje de esa otredad o de esa subalteridad que existe. Entonces también es interesante también como esa posibilidad del arte, de ser una narrativa, un discurso que va por debajo de este otro modelo, de esta otra posibilidad. Y que explora otro tipo de lógica, no sé, el inconsciente, los sueños, lo onírico, como decía recién Aldo, o sea, es una posibilidad que te da solamente esta experiencia artística, la posibilidad de crear. Pablo nos está diciendo por acá, aquí para que lo veamos todos, dice, aquí la palabra síntesis es la clave fundamental, basal, creativa y sustancial. ¿Podrían profundizar en ello? Bueno, yo puedo decir desde mi caso de diseñador gráfico que me ocurre que va así como en distintos lados con respecto a la poesía, porque en el diseño gráfico tengo que sintetizar y aunar varias ideas para llegar a un concepto, que el cliente quiere o desea vender. Y por otro lado, la poesía te exige dominar muchas más palabras para poder así interpretar mejor el mundo.
en la medida que tú sabes más o tienes mayor conocimiento de palabras, puedes definir mejor las cosas. Y de nuevo vuelve el juego de la síntesis en la poesía, porque a través de eso tienes que volcar el concepto preciso como para decirlo con esa palabra. Y que suene bien a todo esto. Que te suene bien, que te resuene bien, en cierto sentido. El diseño gráfico es más vendible. No es arte. El diseño gráfico no es para nada comparado con el arte. El arte tiene que ser rebelde, el arte tiene que mover la conciencia. No es el arte, o el creador, creo que no es un personaje soso, no es un tipo, o al menos los que exploramos este tipo de ámbito, quizás por fuera sí son más calladitos, qué sé yo, pero por dentro hay toda una lucha mental con respecto a cómo hacer las cosas bien hechas. A ver, en otras palabras, en diseño gráfico, porque yo también trabajo en diseño gráfico, como tú sabes, utilizamos el arte como herramienta, más que como expresión. Correcto. Para que lo dejemos claro. Así que yo creo que por ahí va la cosa. Y se nos fue nuestra amiga Seung-Hwan, pues no volvió. Sí, tuvo ahí un desperfecto y un tema personal, pero... No pagó la cuenta. Claro, ahí está conmigo. Sí, no te preocupes. El tema de la síntesis es básico, porque el tema de la síntesis implica el compromiso vital de la persona que quiere decir algo en cualquier área, en realidad, en la vida. Entonces, uno puede decir, hiciste un libro de poemas, hiciste 2 libros de poemas, sacaste una serie de fotografía o lo que sea. El tiempo que implica ese libro, el tiempo de análisis, el tiempo de síntesis, de poder decir, tengo un árbol lleno de hojas y resulta que quieres llegar a decir, por ejemplo, que la savia está subiendo a través del árbol, debes mirar las hojas, el follaje, las estaciones, todo para poder encontrar la manera más sintética, más precisa, más al hueso de poder decir, por ejemplo, que ese árbol vive gracias a la savia que se va a mover dentro de sí mismo. Entonces, en el fondo, la síntesis, mientras mayor síntesis haya, pero con una cantidad de contenido y riqueza visual, va a producir menor distracción en el lector o en el artista, perdón, en el que va a mirar, digamos, ¿para qué? Para que no se distraiga, para que en el fondo pueda mirar y que tú le puedas dar el mensaje y que le llegue exactamente eso. Hay que distraerlo poco, eso es, yo creo, y ese distraerlo poco y esa síntesis implica mucha energía, mucha capacidad de análisis, mucho tiempo, mucha visceralidad y mucha vida personal, comprometida, digamos, que no se ve. Muy fuerte. Concuerdo plenamente contigo, Pauline, y además esto de hacer que el espectador se distraiga poco, fíjate que al estar con ustedes aquí reunidos, me doy cuenta porque he podido analizar las obras de cada uno de ustedes y es tremendamente interesante como tanto Hugo, Aldo, tú misma, Pauline, tienen este concepto sintético en cada una de sus obras plásticas que hace que uno como espectador se sienta como hipnotizado y como frente a algo que no puedo quitar la vista. Me pasa con las obras de ustedes tres, fíjate. No sé si era algo personal o que somos más cercanos, pero la verdad es que al mirar cada una de sus obras, estuve revisando la fotografía también de Hugo Ángel, y tiene esto de no recargar ni con luz ni con sombra y dejar estos puntos de fuga que uno queda como que se mete dentro de la fotografía. Me pasa eso también con la pintura de Aldo y con tu pintura, Pauline, como que me introduzco en ella y me cuesta salir. Paso mucho tiempo en la observación y yo creo que tiene que ver con eso que tú dices, con que esta búsqueda interna ha sido tan potente que se plasma de manera sintética con lo justo y lo necesario. Yo creo que eso ustedes lo han logrado y se agradece.
por lo demás. Sí. Chicos, tenemos saludos de Mario Bautista. Dice, muy buenas noches, saludos desde Portugal. Miren, desde allá nos están viendo. Un abrazo a los amigos por allá. Bueno, en ese sentido, Leonor, hay un ejemplo maravilloso, que es el cuadro de Velázquez, donde están las meninas de Velázquez, en realidad. Claro. Sí. Las meninas de Velázquez es una mise en scène, una puesta en escena, ¿cierto? Donde, por ejemplo, podríamos comparar una fotografía de Hugo Ángel en la cual tú comienzas a mirar la fotografía, ¿cierto? Y de repente no te das cuenta que eres un personaje más dentro de la fotografía, ¿ya? Que te convertiste, por ejemplo, en la luz que entraba por el lado derecho, que está mirando al niño que está haciendo algo, y resulta que te convertiste en un elemento de la fotografía, por ejemplo, de Hugo, que la fotografía de Hugo tiene esa también, y yo creo que la obra de los que estamos acá tienen lo que tú dices. ¿Qué pasa con las meninas, por ejemplo? Las meninas es un cuadro circular, es una puesta en escena, donde tú puedes estar reflejado en el espejo que está al frente, puede ser muchas personajes ahí, digamos, ¿cierto? Que realmente, entonces, el cuadro tiene una entrada, tiene una salida, tiene un vértigo donde estás dentro. Y eso tiene, a pesar de la cantidad de elementos que puedan tener las obras, digamos, hace que tú entres y estés cómodo dentro de eso, seas un personaje más. Y ahí hay poder de síntesis, aunque hayan muchos elementos, hay un poder de síntesis enorme. Sí. Sí, ahí yo concuerdo en muchas cosas también de lo que hablaba, porque también yo creo con los años, con el oficio, uno va adquiriendo una especie de minimalismo, así de menos es más, como tal vez por decirlo una vez. Yo muchas veces le digo a las personas que formo, trabajo con ellos, les digo, pucha, a veces uno puede decir las cosas y reiterarlas, pero a veces decirlas una vez y bien dicha es mucho más potente que repetirlas muchas veces. Entonces a veces uno empieza como a llegar a esa posibilidad de síntesis, como hablaban, o un minimalismo más desde la construcción del cuadro. Y bueno, tanto la pintura, la fotografía trabaja con el cuadro, trabaja como con el espacio finalmente. O sea, la fotografía sí tiene una dimensión más temporal del tiempo, que es distinta a lo mejor a la pintura, pero el cuadro es un espacio, un constructo, y en ese cuadro uno se juega la vida, pues ahí está todo, digamos, los que trabajamos con un cuadrito, ya sea un cuadrado, un rectángulo, 35, un lienzo, ahí está la posibilidad como expresiva, y uno empieza como a ser un poco más, en ese sentido, eficiente, a lo mejor en la economía de la imagen, así en cómo resolver la imagen, en cómo llegar a esa posibilidad. Me acuerdo, una vez estuve en un workshop con un fotógrafo español que es muy conocido, se llama Alberto García Alex, y él decía, o sea, tú tienes que crear un cuadro que la persona, todo lo que está ahí, no pueda salir de ese cuadro, o sea, como que todo esté puesto en algún sentido, con alguna noción, y pasa en la pintura también, cuando uno elige, ya sea la tonalidad, el color, la luz que va a trabajar, o el contenido, de que uno no pueda escapar ahí, entonces estés ahí atrapado por esa imagen y sea, como decían las meninas de Velázquez, que no falta ni sobra nada. Y esa es como la excelencia finalmente, es como una dimensión así como superior, que a veces uno la logra, a veces no la logra, a veces uno se frustra y se obsesiona en eso, pero esa búsqueda constante de llegar a esa síntesis final, o como con pocos elementos, decir algo mucho más potente. Y eso lo encuentro súper fascinante, esa como posibilidad también, como de búsqueda tal vez. Sí. Acá nos está llegando, mira, acá Pablo Borjas dice, lo voy a colocar acá para que ustedes también lo puedan leer, dice, creo que hay que tener cuidado con la palabra como reglamento conceptual, que limita. En este sentido, la síntesis excede la representación mental y cognitiva, y entre el proceso de síntesis como sinónimo de creación que integra, hila, rompiendo las barreras del lenguaje y lo conceptual, para configurarse en otro orden, en una nueva expresión, en una nueva síntesis. Eso nos está diciendo Pablo Borjas. ¿Qué opinan, chicos, ustedes al respecto? Yo quería decir algo cortito, que yo voy al revés, como dice Hugo, que partí de la síntesis y el color,
y hoy en día estoy en un lienzo o un espacio lleno de detalles. Entonces, claro, la obra se ha vuelto barroquismo una puro. serie de... Claro. que tiene distintas lecturas. Cuando tú tienes un solo elemento, Claro. tienes que sacar desde ahí las distintas lecturas. En cambio, en la obra en el momento en que estoy pasando yo ahora, es el detalle. Quiero ir más a lo mismo, verlos como casi como una lupa. Y desde ese punto, salir hacia atrás, un fade out, y empezar a ver de qué se trata el cosmos que está sucediendo ahí, o el universo, llámalo como quieras. Pero claro, entiendo la idea también de la síntesis que uno tiene que llegar, pero en este caso, en mi caso últimamente, pero en ese sentido es como, aunque estés en este minuto como aplicando muchos elementos, va a haber un elemento que tu ojo solo lo va a llevar, es como... me recordaste a William Blake, no sé por qué llegó a mí William Blake cuando tú hablabas, como diciendo, bueno, pueden haber muchos elementos de repente, y va a haber un elemento que va a tener una connotación especial por donde, claro, por donde tú vas a querer que el espectador se vaya, en el fondo, ¿cierto? Lo que sucede es que geometrizo antes de hacer la obra, entonces sé que la composición va a tener ciertos ángulos, por decirlo de alguna forma, ciertas líneas conductuales en otra, y después aplico lo que estaba haciendo en bocetos, y después sigo por el lado del detalle. Entonces es como de menos a más. Claro. Claro. Es como ahí si hay un patrón, claro, sí. Pero es como si uno dijera, por ejemplo, una playa es, si uno la mira desde arriba, desde un poco arriba, uno ve que una playa es un poco redonda, ¿sí? Una curva. Pero una playa es fractal, es completamente fractal, son puras líneas cortadas, pero tan pequeñas que van haciendo una curva, ¿cierto? Entonces, en el fondo, tú estás haciendo lo mismo, es como algo, entre comillas, fractal, que probablemente va a hacer que sea un solo elemento. Es como decir, yo pongo todas mis pinturas en una sola imagen, ¿ya? Y ese es todo mi cuadro. O sea, al final, mi profesor, Gustavo Ross, siempre me decía, yo estoy pintando siempre un solo cuadro, ¿cierto? Un solo cuadro, y que es... y que está dividido en mucha cantidad de cuadros. Esa es la obra de un artista. Un solo cuadro que está dividido en muchos cuadros, como tu imagen, que puede tener geometría, ¿ya? Y muchos elementos, pero cada elemento es un elemento. Los puedes separar, los puedes unir. Es la coherencia que haya entre ellos, es la coherencia que haya en la propia obra de uno también. ¿Cierto? Sí, yo pienso que nosotros como vagamos entre la literatura, lo plástico, a veces no tenemos como cierta, o no vemos desde afuera que tenemos cierta linealidad, pero en realidad en nuestras cabezas sí hay toda una cosa coherente, enfocada, qué sé yo, pero que a veces uno va de un vagón saltando a otro. Sí, no, y ahí también uno tiene que ser honesto con su propio lenguaje. Claro, en este caso hay gente que trabaja el barroquismo desde el exacerbo, y la hipérbole tal vez visual, y está bien, digamos, es su lenguaje, y ese es su dominio, digamos, su forma. Y otros trabajan desde otra perspectiva, entonces yo creo que ahí en eso no es que una cosa sea más o menos que otra, sino que uno debiera ecualizar, digamos, esta dimensión como expresiva, creativa que uno tiene y volcarla de la manera más honesta posible, digamos, yo creo. Sí, totalmente. ¿Hay alguna pregunta, Roberto? A ver, Juan Pablo Molina nos está recomendando 2 libros. Acá los voy a colocar para que usted lo vea. El primero es La magia del verbo, del doctor Jorge Adboun. Adboun parece que es el apellido, no estoy leyendo muy bien. Adboun. Sí. Adboun, sí. Y después nos dice Logos, Mantrum y Magia, del doctor Arnold Haller, debe ser alemán por el... Heller. Sí.
Por su parte, nuevamente Pablo nos está diciendo, me ilumina la palabra síntesis. Toda creación es una obra síntesis, incluso en la teoría sintética y en la entropía. Hay una secuencia inductiva y deductiva, entre paréntesis, de lo particular a lo general, de lo general a lo particular, cierro paréntesis. Y por lo tanto, la síntesis creativa es un juego de coherencia personal e inherente al creador. No sé si ustedes están de acuerdo, chicos. Yo estaba pensando con respecto al tarot, que ha salido en varias oportunidades y que parece que todos estamos de una u otra manera, también Hugo ahí, Paulín, involucrados con esto de los arcanos, de los misterios que hay detrás de estas láminas. Y tal vez un poco la obra de cada uno de nosotros, y aquí me incluyo también en este ámbito, tiene que ver con generar estos pequeños misterios y esta síntesis capaces de ser traducidas por un espectador. Entonces, es mostrar un cúmulo de estudios, de búsqueda, de filosofar con respecto a temas, para luego plasmarlos, ya sea en una pintura, un dibujo, una fotografía, un papel, pero que eso tiene una gran cantidad de información sintética, y que ahí está el otro, ¿ya? Esta otra cara de la moneda, que es el espectador, que va a tener que traducir toda esta búsqueda y masticar una gran cantidad de información que uno finalmente hace en la medida que va creando. No sé, Paulín, ¿qué te parece eso? Sí, sí, de todas maneras, un poco con la pregunta, o sea, con lo que comentaba Pablo antes, en realidad es interesante lo que él dice, porque él habla de lo micro a lo macro, ¿cierto? De lo pequeño a lo global y de lo sistémico en ese sentido. O sea, y en ese sentido, la síntesis la síntesis de algo en una obra tiene que ser sistémica también, o sea, tiene que corresponder a haber abarcado y haber condensado una cantidad de ideas que se van fractalizando hacia adentro, digamos, ¿cierto? O sea, se condensa una gran cantidad de información en algo, como un destilado, digamos, y en ese sentido, pero sigue siendo sistémico, sigue viniendo de un macro hacia un micro. Es interesante un poco, creo que Pablo se refería un poco a eso. Y bueno, eso quería comentar, sí. Hugo, parece que querías decir algo. Claro, efectivamente, bueno, claro, esa potencialidad de síntesis que hablábamos como arquetípica de la imagen, también, bueno, esa dimensión también como de síntesis, de evocar algo, porque al final también la imagen al final es un fragmento, es un corte, bueno, en el caso de la fotografía, un corte espacio-temporal de la realidad, y ese fragmento permite, como en esta discontinuidad de la realidad, generar también una posibilidad como narrativa. Entonces también a mí me gusta como construir narrativas desde la fragmentación, desde como ese mundo que es muy discontinuo, y empezar después de que has tomado una foto, no sé, una fotografía, cuando uno la ve así muy desde un punto de vista del dispositivo técnico, muchas veces es un milésimo de segundo, es algo que ni siquiera el ojo humano puede ver. Walter Benjamin, que era un teórico de la imagen, hablaba que era el inconsciente óptico. Estos dispositivos no nos hacían ver como ve el ojo, sino como desde algo que el ojo no puede ver, y ellos sacan este fragmento de la realidad y a partir de eso lo construyen. Entonces, al final no es la realidad, es justamente una cosa que es como un corte de la realidad, una huella de la realidad, un tiempo que nunca vas a recuperar de ese momento que estás viviendo. Y tiene mucho de esa, a partir de esa discontinuidad, generar también la posibilidad como de evocar un momento narrativo de ese tiempo original que fue extraída esa fotografía, al tiempo que la ves es un abismo, hay un abismo, digamos, desde que tú la creaste, incluso podría ser hace unos minutos, pero después que la ves hay un abismo, hay un corte, y eso te da la posibilidad de generar un tiempo narrativo, un tiempo distinto. Entonces, cuando ves la fotografía en cualquier contexto, un álbum familiar, un periódico,
un fotolibro, es una fotografía que fue arrancada un tiempo para ponerse en otro tiempo y en otro contexto y en otro sistema de formulación de información. Entonces eso yo lo encuentro súper interesante y que puede ocurrir tal vez en otros aspectos, pero la fotografía tiene esa particularidad del tiempo, digamos, que es distinta a la pintura, porque la Pauline cuando crea puede estar, no sé, semanas, meses, años creando una obra. La fotografía está creando, sí, pero la vas creando y la vas construyendo a posterior su narrativa, digamos. Eso me gusta, me interesa como harto también. En ese sentido es un poco la pintura un poco más un destilado, digamos, ¿cierto? Un alcohol destilado en ese sentido. Claro. Pero la fotografía tiene, y eso también lo tiene todo arte, y lo tiene también la parte espiritual, un poco mística. Cuando tú, por ejemplo, ese tiempo del cual tú hablas, que es rápido, que es mucho más rápido de lo que se puede ver, se convierte en un tiempo cuántico, en el sentido de que es tan inmediato que te puede sacar de una realidad y poner en otra. O sea, esa fotografía te mostró inmediatamente otro mundo, ¿ya? En un segundo, ¿cierto? Y eso ya es un salto cuántico en ti mismo para ir a continuar la obra, pero no mentalmente, a través de una intuición cuántica que te muestra por dónde va la cosa, ¿cierto? Porque no va mentalmente por una parte, va intuitivamente por alguna parte. En pintura pasa lo mismo, es como decir, cuando yo, por ejemplo, estaba siempre haciendo mis exposiciones, al final yo me di cuenta que hacía las exposiciones para poder tener, entre comillas, esta posibilidad cuántica, si es que se daba, de poder observar la exposición y dar tantas veces vueltas por los cuadros que se estaban mostrando y mirar qué cuadro me iba a hablar. Entonces siempre aparecía un cuadro que me decía, yo soy, después de mí vas a continuar. O sea, soy yo el que te va a decir que continúas desde mí, ¿te fijas? ¡Pum! Y se podía observar desde esa forma. Hoy día al poder ver las imágenes en fotografías de la propia obra, también va a haber un cuadro que en algún minuto, ¡pum!, te va a decir, por aquí vas a ir. Pero no es algo mental, es algo cuántico, es como ese instante de darte cuenta, de darte cuenta de algo. Solo de algo. Súper interesante ese detalle de observar ahí la realidad en ese segundo, me encantó. Roberto, ¿hay alguna otra pregunta? Mira, más que preguntas, hay opiniones. Pablo nos dice, aquí nos vamos a colocar lo que dice Pablo para que lo veamos todos. Dice Pablo, es que en esa fragmentación puede leerse como una microsíntesis desde una mesosíntesis. Sí, es lo que está aquí comentando. Mario, desde Portugal, nos está diciendo, el tiempo es la imagen en movimiento de la eternidad inamovible. Platón. Pablo nuevamente nos vuelve a decir, en un corto o una discontinuidad con el espacio-tiempo y a su vez posibilidad de un nuevo mundo, una nueva posibilidad contextual. Esos son los que nos está llegando hasta el minuto. Pero, a ver, a mí me quedó dando vuelta en la cabeza algo. Estamos hablando de palabra y imagen. Y por mi trabajo yo utilizo imagen y palabra, que es en narrativa gráfica. En narrativa gráfica yo tengo que llegar a la síntesis para poder tanto narrar visualmente y textualmente. Tengo que utilizar ambas herramientas y es diferente la técnica que yo utilice. Puedo utilizar óleo, puedo utilizar acrílico, puedo utilizar acuarela o métodos digitales. Pero tengo que llegar con ese mensaje para que lo lean todos por igual. Todos tienen que entender lo que yo estoy diciendo. Que tenga otra doble lectura después, ¿cuál se llama? Es otra cosa. ¿A ustedes les sucede lo mismo cuando crean sus creaciones? Tal vez la poesía y la pintura es más críptica, Roberto. Mucho más críptica. Y claro, y tiene que ver con que el otro tenga ciertas nociones para poder leer ese mensaje.
Ahora, por cierto que uno trata de crear, siento yo, no sé, de manera universal, o sea, para que cualquier persona pudiese entender. Pero por cierto que los niveles de lectura que va a hacer cada uno, siento yo que van a ser distintos en la medida de los conocimientos personales, la filosofía que cada uno tiene o trae consigo, la forma de ver el mundo, la cultura en la que se ha criado. Aldo, por tu parte, o Paulín. Sí, eso de todas maneras es como, bueno, lo más difícil no solo es la síntesis, bueno, la síntesis tiene que ver con el hecho de tocarte a ti mismo en el alma, digamos, ¿cierto? Cuando tú logras tocar un sentimiento en ti y traspasarlo, ya sea poéticamente o visualmente, en una obra, ya no solo lo tocaste en ti, vas a tocar a los otros, porque pudiste llegar a ti primero, digamos, o sea, porque es algo humano en el fondo. Si no logras llegar al punto dentro de ti, esa obra, entre comillas, no va a ser universal, como dice Leonor. O sea, una buena obra para mí es la más universal que puede hacer, o lo más universal que puede hacer. La imagen no necesita un lenguaje, ¿cierto? O sea, un ruso puede ver una fotografía, un alemán, y van a poder disfrutar de ella, pero un poema tiene que ser traducido, tiene esa, entre comillas, limitación, y la traducción no siempre va a dejar el exactamente mismo poema. Entonces lo visual es más amplio, puede llegar todavía más a más cantidad de gente en realidad. Traductores, traidores, traditores, sí. Es un traidor el que traduce. Claro. Aquí Francisco, ahí estoy colocando, Francisco Javier Rodríguez dice, cuando en mi caso hago música, no podía pretender que todos entendieran lo que hago. Ahí está la magia, creo. Sí, yo quería aportar un poco lo que dijo Paulín con respecto a lo universal. Yo creo que también voy por el camino contrario. Oye, Aldo, para. Es que sucede que el lenguaje, por ejemplo, que yo ocupo, si lo ve una persona con fuertes valores cristianos, por definirlo bien dicho, sí, le va a chocar. Porque lo entiende. Porque justamente, bueno, lo entiende, claro. En cambio, si lo ve una persona, no sé, en África, por ejemplo, una tribu, no sé qué, ¿dónde? No le va a hacer tanto sonido, no le va a resonar así de fuerte. Entonces, eso de lo bueno, lo malo, lo universal, a veces yo entiendo que hay lenguajes que pueden ser comunes. Por el diseño gráfico, el icono tiene que ser para todos. O sea, el tipo de aquí, en Japón, en la China, todos tienen que entenderlo. Pero en la pintura, creo que alguna vez le dije a mi hija que en el diseño gráfico se rige por normas. En cambio, en el arte hay que romper la norma. Nosotros tenemos la libertad de llegar un poquito más arriba de lo que podemos ver superficialmente. Creo que esa es la idea un poco del creador, ¿no? Uno tiene ciertos maestros, pero esa no es la meta. La meta es uno mismo. Cómo lo dice, cómo empieza a formar ese lenguaje. Y claro, dentro de lo que es en la pintura hay un lenguaje universal, pero en mi caso, por eso hablo de lo mío, que la interpretación con respecto a eso puede ser más fuerte. Entonces, incluso con la obra de Xin Wan, que también o la obra tuya, qué sé yo, los que estamos, como por decirlo, lo que decía, en el lado más oscuro de este arte, porque hay un arte que se vende súper bien. Claro, y que puede ser decorativo, qué sé yo, súper simple, qué sé yo. Yo digo, o sea, sí, lo mío no es para colocarlo en el living o donde va a comer, qué sé yo. Porque a la gente le puede molestar. Claro. En mi primera exposición en el Café Riquet,
me censuraron, me sacaron una obra porque no era apta para el lugar. En la primera exposición que yo tuve, hace ya muchos años atrás. Entonces, claro, la censura también es un tema acá en Chile. No tan solo por hablar bueno, temas... finalmente también el arte se codifica de acuerdo al tema... Uy, se nos quedó pegado. Que entre y vuelva a salir Hugo, por favor. No lo entendí. No, por eso, Hugo, sale y entra por favor de nuevo porque no... Ahí sí. Sí, no, lo que le decía sí. que también el arte en el sistema que está inserto... ¿No está con audio bien? A ver, déjame ponerme el audífono, espérame. Ahí sí, está bien, ahí está bien. Está bien, está bien. ¿Está bien ahí? ¿Se escucha? Ahí Sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Se escucha? Ya. Sí. No, lo que les decía que también el arte responde al tema que está inserto en un mercado del arte finalmente, y que también ese mercado del arte va a tratar de como sostener como una obra en base a otros criterios que no siempre son estéticos, no son también de lenguaje, no son simbólicos, sino más bien responden a otro tipo de posibilidades, digamos. Y también, claro, efectivamente la censura puede existir en algunos sistemas donde se inserta arte, entonces también hay que ver el sistema donde estamos nosotros circulados, que es un tema también, o sea, en un sistema podría ser súper, y en otro sistema podría ser completamente censurado, y ahí hay distintas posiciones hoy día, y hay distintas como del arte que hoy día cuestionan una obra desde un lugar, desde un discurso, desde el poder también, también hay una posición desde el poder o desde cierto tipo de valoración, digamos. Hoy día hay artes que son permitidos y hay artes que son como también, de alguna manera, subalternos, censurados, y eso también es interesante porque también ahí entramos como un poco el sistema de inserción de la obra también, o sea, está la obra, pero también dónde se va como, con quién va a dialogar esa obra, con qué audiencia va a comunicarse, y ahí pasan otras cosas. Entonces, como dice, es distinto en una galería de arte independiente, en la web, hay distintas como, y hoy han ampliado posibilidades como de circulación de las obras, o sea, con esto de la tecnología. Hoy día, no sé, yo he estado en reuniones con gente de México, de España, de Noruega, de distintos lugares, con esta virtualidad que nos hemos visto enfrentados por la pandemia, y es interesante también, digamos, como se ha abierto como esa posibilidad de que uno dialogue también con un mundo más amplio, y también ahí se ha insertado el trabajo o la discusión como con bastantes más actores, con audiencias mucho más grandes que las que nosotros podíamos acceder aquí sin pandemia, que igual es una paradoja también, y claro, eso es bonito de lo que ha pasado. Sí. Y en ese sentido lo que decía Aldo, también el tema de la ruptura, ¿Se escuchaba bien o no? Sí. Se escuchaba un poco cortado de repente, pero el tema del arte rupturista o de la ruptura en el arte, eso es permanente, o sea, eso ha pasado siempre. Basta ver al Bosco, por ejemplo, el Bosco que interpretó lo que estamos viviendo hoy día, lo que vamos a vivir probablemente en 500 años más. O sea, en el fondo, el arte rupturista existe desde siempre y es apreciado igualmente. Yo creo que lo interesante cuando haya arte rupturista es no darte cuenta que estás haciendo un arte rupturista, porque eres tanto ese arte que no logras darte cuenta que es rupturista, sino que logras darte cuenta que es rupturista después o años después de que lo hiciste, por ejemplo. En el momento en que uno pretende hacer algo rupturista o que pretende, por ejemplo, o que está demasiado consciente de que eso es rupturista, perdió la magia, perdió la ruptura en realidad, porque yo creo que las cosas se dan así. El artista, o a mí me ha pasado, o quizás a mí me ha pasado, que me doy cuenta de lo que he creado después de crearlo. No podría haberme dado cuenta completamente de lo que estaba haciendo, si no lo hubiera podido hacer.
Entonces, si hubiera tenido conciencia completamente de lo que estaba creando, no hubiera podido hacerlo. Esa inconsciencia, esa intuición, ese entrar, es como una pulsión, es una pulsión que pasa a través de una mente que tiene muchas capas hacia atrás, que te permite utilizar tus conocimientos para crear algo, ¿cierto? Pero que no está completamente conectado con el darse cuenta de qué realmente estás haciendo. O sea, es una novedad para uno mismo también. Y ahí me parece que está como la magia, lo entretenido de crear algo y esa pulsión de meterte en un desafío, de decir, no tengo idea qué cresta estoy haciendo, pero tengo que hacerlo. La obsesión. Sí, la obsesión y lo básico. Estimado, yo recuerdo, a ver, mira, como para ir cerrando un poco, esto se los voy dejando a todos dando vuelta por ahí. En el año 89 yo hice una de las primeras exposiciones que yo hice fue en el Centro Cultural de Providencia, Padre Mariano. Padre Mariano 152, si no me equivoco, ahí en Providencia. Era un centro cultural para la juventud. Me acuerdo que uno de los expositores que estaba con nosotros había hecho una chica en traje de baño y detrás había hecho una lagartija grande. Entonces la lagartija se asomaba por detrás de la chica y la lagartija parecía que se estaba riendo simplemente. Yo tuve que hacer algo y cuando regreso me topo que el cuadro no está puesto, que no está expuesto. Le pregunto a la directora qué pasó con el cuadro. Entonces me dice que ella lo sacó porque lo contó que era pornográfico. Dije, ¿quién encontró que era pornográfico? Y ella me dice, es la postura en que la chica está puesta y hace que los chicos o la gente se empiece a pasar ciertos delirios mentales con respecto a la postura de la chica. Dije, disculpa, pero la chica simplemente está sentada como cualquier persona que está en una playa. No está haciendo ningún ademán con mano, ningún gesto, nada. Lo único que tiene detrás es una lagartija grande. Dijo, no, para mí eso es pornografía y yo no lo voy a aceptar en este centro cultural. Ya, le dije yo, si es por eso, si yo te traigo una muestra de la Capilla Sixtina, donde están todos desnudos, y te las pongo en los muros del centro cultural, ¿me lo vas a censurar también? Sí, porque eso es pecado. ¿Cómo llegamos a ese nivel mental y dejar a esta gente en puestos que no merecen cuando estamos hablando desde ilustración, arte, poesía o cualquier manifestación artística? No sé si a ustedes les ha pasado, pero les dejo esa inquietud. ¿Aldo? Bueno, ya Aldo ya contó que le habían censurado en el Café Riquet una, por eso me acordé. Una obra. A mí, bueno, además de que creo que ya lo comenté, que una persona religiosa había quemado mi segundo libro, Metáforas Negras, en un delirio así, también de que era algo pecaminoso, diabólico, pero sí también me pasó que me invitaron a recitar a un lugar que era de gente católica. Y yo en esa época usaba el pelo rojo encendido, y la verdad es que fui con una ropa muy sobria, pero a ellos les pareció que estos labios rojos y este pelo rojo era tremendamente provocativo y tuve que recitar escondida y solo aparecía mi voz, mi audio. No permitieron que me vieran, estamos hablando siglo XXI, así es que no sé si a Paulina o a Hugo le ha pasado algo similar. Bueno, sí, a mí la verdad que lo que primero me pregunta, que ya estoy acostumbrada y me encanta en realidad, porque con todo el respeto y todo el respeto, admiración y que tengo por los esquizofrénicos, y que me considero en algún sentido para haber podido crear la obra que he hecho, probablemente con algún tipo de esquizofrenia cuerda, no sé si existe realmente esa figura, pero la verdad que ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te pasó? Una serie de cosas porque no podían entender que esta rubiecita hubiese pintado esos cuadros. ¿Te fijas? Una estupidez increíble. O sea, a veces pensé, voy a inaugurar esta exposición y no voy a aparecer, que aparezca, no sé, alguien más motoquero de repente porque no tenía que ver con físicamente conmigo, pero eso me encanta en realidad, me encanta porque da lo mismo, una estupidez. O sea.
No, y a uno lo tildan, a mí me han dicho de todo, cada etiqueta. Sí. Hugo, ¿a ti te ha pasado algo con respecto a eso de esa censura tan en primera línea? Censura en primera línea, está buena. Sí, bueno, no tanta experiencia, pero sí, lo he visto en distintas cosas y también bueno, los mundos también han sido históricamente más masculinos también, pues, y eso también desde el punto de las artes, de la literatura, la poesía ha sido algo que hoy día ha ocupado un espacio en el discurso también del punto de vista de poner también cierta obra desde lo femenino o autoras que han tenido como una menor visibilidad. Y eso también es interesante hoy día, o sea, siempre existe la censura en el arte, o sea, siempre ha existido, y finalmente la historia de quién la arma en base a lo que va retando, y también hay muchos espacios de ausencia o obras que han ido como desapareciendo, perdiéndose, quemadas también, o sea, hay todo tipo de... Entonces, esto lo vivimos siempre, yo creo, y es parte como un poco de... El arte siempre es un discurso que va a ir en contra del discurso oficial, o sea, va a tener esa potencialidad, ese poder, y ese poder de alguna manera también a veces es castigado, y también ocurre como lo que estamos señalando, que hay un montón de tipos de cuestionamientos, prejuicios y estigmas y que son muy nefastos, digamos. Entonces también es parte como un poco del quehacer también, pero uno lo va asimilando. Yo tengo una suerte, porque como soy chiquitita y blanquita, así, toda la cuestión, creen que soy inofensiva. Nadie tiene idea quién soy yo. Muy a favor. Eres una terrorista. Debe ser súper buena. De la imagen. Claro, y cuando ves lo que yo he hecho, entonces eso me ha permitido poder como caminar un poco invisiblemente. Buenísimo. Muchachos, llevamos casi 1 hora 50. Se ha pasado muy rápido, ha sido genial estar con ustedes, pero no me quiero ir sin preguntar por las cosas que están haciendo en este minuto. Pauline, tú estás con un taller Decir tu futuro. ¿Nos podrías contar de esa novedad? Bueno, sí, tiene que ver un poco con ir saliendo de esta pandemia y poder usar la palabra, un poco lo que estábamos hablando, no, porque no es decidir tu futuro, porque en realidad yo creo que el futuro, entre comillas, ya lo tenemos un poco decidido, estamos yendo hacia allá, pero cuando uno dice la palabra respecto de lo que quiere, por ejemplo, hacia adelante, lo que sea, al nombrar la palabra, genera realidades, y por eso entonces le puse decir tu futuro, y en esa palabra futuro tiene que ver como qué quiero, realmente qué quisiera para mí, como vengo cantando varios meses de cuarentena, entonces, qué realmente me queda como valórico en mi vida, o qué calidad de vida quiero, qué es lo que quiero, un poco eso, y eso compartirlo, digamos, con las personas, sí. ¿Cuándo empieza tu taller y dónde? Lo hago vía Zoom, es en septiembre, los martes y miércoles, y voy a tener pocas personas, 4 personas en principio, porque he hecho otros talleres, por ejemplo, con mi obra y yo, donde he hecho a 17 personas en línea, y es interesante, es súper bueno, pero esto como es más existencial y es real, en realidad, no es aprender a escribir, sino que es poder decir desde ti, desde adentro. Entonces quiero como manejarlo de una manera más respetuosa, profunda, diría yo, sí. Y van a ser los martes y los miércoles de septiembre, de las 2 semanas que quedan, de 6 a 7:30, sí. Buenísimo. ¿Valor de esto cuánto va a tener? Vale 60.000 pesos el taller, sí. Perfecto. Déjalo anotadito acá, en mismo abajo, en el link del chat, para que la gente que esté interesada se comunique contigo. Ok, así que, ya. Sí. Hugo, estás a punto de viajar a Barcelona. ¿Cómo va eso? ¿Tú estás invitado? ¿Tienes una exposición por allá? Sí,
Sí. Claro, en realidad es un festival de fotografía análoga internacional y este año toman un motivo de una exposición de los años 1960 que organizó Edward Steichen, que es un fotógrafo americano posguerra y que se llamaba The Family of Men. Y tomaban, dicen que fue la exposición más grande que se hizo como en cantidad de trabajo y de culturas que se haya hecho históricamente, y se va a hacer una especie de reedición de esa exposición en este festival, y hay como alrededor de 30 y algo trabajos que se seleccionaron en todo el mundo con distintas como dimensiones humanas, de distintas culturas orientales. Bueno, y yo voy con lo de Chiloé, con mi trabajo que he hecho en la religiosidad de Chiloé, que lo he hecho como 4 o 5 años, y un trabajo en la isla de Caguache, donde se da una peregrinación que es muy bonita, que es muy ancestral, tiene más de 200 años. De hecho, este fue el primer año en casi 100 o 300 años que se suspendió. Nunca se había suspendido por esto de la pandemia, así que... Y se da un peregrinaje de 5 islas que llegan a una isla y realmente es como ir a un minuto de la humanidad, un minuto de lo que uno está acostumbrado a ver como de realidad social, muy, muy de otro tiempo, digamos, muy de otra... Y eso lo voy a exponer allá, son como alrededor de 30 fotografías y claro, viajo a eso. Y en paralelo estoy haciendo un proyecto en La Perrera, como te contaba. ¿Sí? ¿En qué lugar va a ser específicamente el Festival de Fotografía? ¿En Barcelona? Es en Barcelona, en un villorrio que queda a 20 kilómetros que se llama Salt, y ahí este festival se realiza hace como alrededor de 8 o 9 años, y ahí se va a exponer. Así que está bien interesante, porque hay trabajo, como te digo, de muchos otros fotógrafos de distintas partes del mundo y todo análogo. Eso es lo bonito, digamos, que también yo soy muy todavía como de ese tipo de trabajo o de iconografía, así que eso es básicamente lo que he estado preparando. ¿Y lo de te la decía Perrera? que estoy en este trabajo en La Perrera, este fondar, ¿no? Que es un trabajo ahí de creación. Estoy haciendo una nueva obra que son retratos que estoy construyendo y se llama Acción Ilícita, justamente. Es reunir justamente personas que pudieran estar como en una dimensión, lo que hablábamos recién del estereotipo, justamente social o estereotipo, claro. Y darlos en contexto de La Perrera, claro. En paralelo estoy en un laboratorio creativo en la Católica, donde en el Instituto de Estética estamos trabajando como más en la investigación y reflexión de imagen y construir cosas ahí, un taller de narrativa en la Católica, que eso ya va más por el mundo académico, la formación y también la experimentación, que eso también me interesa mucho, como empezar a también generar otros caminos que sean de búsqueda. Claro. Si alguien quiere seguir tus pasos como maestro, ahí también ya sabe dónde encontrarte dictando clases también y la mirada que tiene frente a la imagen, justamente. Muchas gracias, Hugo. Aldo, tú estás a puertas de viajar, Aldo está a puertas de viajar, de ir a Rumania, van a traducir tus poemas al rumano justamente en un festival de poesía en Curtea de Arges. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va la preparación? ¿Cómo va todo? Sacándome arañazos extra. Pero va bien. Es un bonito proyecto. Y espero, o sea, primero ser chileno y estar allá. Claro. Ya es como para mí súper interesante porque Chile, creo que, ¿cómo se llama el poeta que fue la otra vez que nos dijo que estuvo allá? Benedicto. Benedicto Cerdá. Claro. Claro. Él solamente ha estado, entonces, salir antologado en rumano. Claro, en rumano. Bueno, y ahí vamos a tener empezando desde el 14 de julio al 20 de julio en Rumanía. Bueno, me lleva a mí en la maleta, voy a ir de comparsa también a recitar un poco. No, fuimos cordialmente invitados ambos a representar a Chile. Excelente viaje, ¿eh? Muy buen viaje. Y vamos a tener... Son unos embajadores finalmente ahí. También. Exacto. Claro, uno está poniendo ahí la cara por el país. Por el país, por nuestros amigos artistas. Así es que el libro Arañazo fantástico. ya entró a imprenta. El libro Arañazo
ya está en imprenta, si es que en pocas semanas más, yo creo que un mes y medio, vamos a tener ya el libro en la mano y esperamos que nos queden algunos ejemplares para poder llevar a Rumania, porque la verdad hemos tenido una excelente respuesta de nuestros amigos, nuestros seguidores, la gente que ha seguido nuestro trabajo, así que también aprovechamos de agradecer a todos ellos. No sé, Roberto, que si quieres decir algo más. Sí, vamos a decir unas cositas antes que vamos cerrando. Paulín acaba de subir al chat para que la gente lo lea, tu dirección y tu correo, para que sepan dónde contactarse contigo para tu taller. Y les quiero recordar, chicos, Oye, a ver, y Ángel.cl para quien no sepa. correcto, si lo comparten en el chat, lo vuelvo a subir aquí mismo. Sí, les voy a colocar el Instagram. Perfecto. Sí, y también yo por mientras... Dale, no. Ya, ahí llegó, ya. Por mientras yo les comento, chicos, que ya está dispuesto el número 83 de LDP Magazine, el cual ustedes lo pueden encontrar como siempre en nuestro sitio web www.ldpmagazine.cl. Nuestra revista virtual ya está arriba con un especial, valga la redundancia, sobre la pandemia, donde revisamos todos la historia de la pandemia, cómo ha sido vista a través de la literatura, el cine y el cómic. Así que no te lo puedes perder, donde también encontrarás 3 relatos especialmente escritos para la ocasión, más nuestros reportajes. Como siempre, el número 83 de LDP Magazine en nuestro sitio web ldpmagazine.cl. Y no lo olviden, este jueves en LDP Magazine en vivo tendremos un especial dedicado a los videojuegos, donde veremos su historia, su trayectoria y cuáles son los últimos que han estado causando furor entre los lolos y no tan lolos aficionados al mundo del videojuego. Y posteriormente, a las 22 horas, regresamos con Leonor, César y Patricio Alfonso para estar en un capítulo más de Culto Secreto. Y también no lo olviden que este próximo sábado continúan los conversatorios 2020 de LDP Magazine. Sin más, amigos, les doy las gracias a Leonor, a Aldo, a Hugo Ángel y a Paulina. Un gusto conocerlos y ahora, antes que nos despidamos, voy a compartir el correo de Hugo para que ustedes lo puedan tener en contacto con ustedes. Así que, sin más que decir, mis amigos, un abrazo, los queremos y nos estamos viendo. Cuídense. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Abrazo a todos. Besos. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.